Y el gozo surge de un corazón agradecido a Dios. Amén. En la última exposición que hicimos, hablábamos algunas verdades que brevemente me gustaría presentárselas y luego entrar a la parte final. Voy a ser breve en el planteamiento que voy a hacer. Y hablábamos acerca de que el cristiano debe estar siempre contento, siempre alegre. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor. Regocijaos. Y otra vez os vuelvo a decir regocijaos. En otra versión dice gozaos. Amén. El que vive quejándose no ha madurado, no es una persona madura. El diablo siempre va a tratar de meternos en la cabeza que nos asiste el derecho a quejarnos. Quéjate, tienes el derecho, mira por lo que estás viviendo, por lo que estás atravesando. Y nosotros obedientemente vamos y lo hacemos, pero no es correcto ni es normal. El cristiano debe siempre darle gracias a Dios. Amén. Siempre. Esté enfermo, esté sin empleo, esté atravesando una crisis emocional, espiritual en la familia, siempre debe darle gracias al Señor. Amén. Amén. Así que la queja no agrada a Dios. Amén. Por tanto, debemos regocijarnos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hablábamos de que el pueblo judío, el pueblo de Israel, se había acostumbrado a quejarse, a murmurar contra el Señor. Y hablábamos y decíamos las razones. Y una de las razones, y la principal en este caso, era que ellos habían perdido el arca. ¿Se acuerdan? Habían perdido el arca en una de sus batallas. Por tanto, vivían en un constante dolor, en un profundo dolor, en un profundo pensar: hemos perdido el arca, ¿y cuándo la volveremos a traer? ¿Cuándo será el día que tengamos entre nosotros nuevamente el arca? Habían pasado aproximadamente 20 años y vivían quejándose. Eso lo podemos ver en 1 Samuel capítulo 7. Lo voy a leer antes de leer el texto bíblico al que vamos a dedicar en esta mañana. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. 1 Samuel 7, verso 2. De manera que los israelitas vivían quejándose constantemente porque habían perdido el arca. Lamentablemente es la realidad que muchos cristianos viven hoy día. Viven quejándose que no hay trabajo, que no hay salud, que fulano no me miró, no me saludó, que X persona la tiene contra mí, que este gobierno, que este estado, que estos vergas, que este frío, que este invierno, y nos las pasamos de esa manera. Y eso no es correcto, porque eso en nada glorifica al Señor. Amén. Entonces utilizamos como referencia este texto bíblico sobre la queja. Y dice que el pueblo se quejaba. La Biblia da un margen limitado para los lamentos. Hablamos de eso. Da un margen limitado para los lamentos. Amén. Dios quiere que antes de quejarnos, vayamos a su presencia y le glorifiquemos. Amén. 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 Es decir, ¿es que acaso el quejarse sea un pecado? Yo en lo personal no puedo asegurar que sea un pecado, pero nos puede llevar a pecar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dios escucha nuestras inquietudes, que es muy diferente. Amén. Escucha nuestras inquietudes y cada vez que nosotros nos acercamos a Él para expresarle dichas inquietudes, Él siempre va a estar allí para escucharla.
y nos va a decir si son correctas o son incorrectas. Amén. Amén. De manera que sí podemos llegar a Dios. Y disculpen por esta tos, hermano. Sí podemos acercarnos a Dios, pero debemos hacerlo de manera correcta. Amén. Amén. Ahora, hermano, Israel había ido a la batalla. ¿Se acuerdan? Habían peleado contra los filisteos. Y el arca fue ¿qué? Tomada. Fue tomada por los filisteos. Y fue llevada a una región donde se mantuvo durante 20 años. Y luego, cuando David llega al reino, porque incluso esto no se había dado durante el tiempo de Saúl, el rey, sino que se dio durante el tiempo de los jueces. Así que cuando David llegó al reino, después que Saúl fue destituido como rey, David toma la decisión de traer el arca a Israel nuevamente. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente, que David no lo hizo de la manera correcta. Amén. Y eso lo vamos a ver en esta mañana. Y dice que mientras que llevaban el arca, dice que el arca se resbaló. Y cuando se resbaló, un hombre llamado Uza trató de tomarla y detenerla. Era lógico, el arca se caía. Pero en el momento que extendió la mano y tocó el arca, dice que quedó fulminado. Murió inmediatamente. Pero no vamos a entrar en discusiones ni vamos ahora a decir por qué Dios permitió eso, si lo que Él quería era evitar que el arca se cayera y se dañara. No vamos a entrar en esos detalles. Pero la lección aquí es que David no tenía que llevar el arca o trasladar el arca en la manera en que lo hizo 20 años después. No era la manera, y eso lo vamos a ver ahora. Y dice que después de aquello David se sintió mal y se sintió frustrado. Y pasaron aproximadamente 3 meses y Dios le habla a través del profeta Natán y le dice, Dios a través del profeta Natán, la manera en que el arca tenía que ser trasladada a Israel. Amén. Así que, a grosso modo, la historia es la siguiente. Se lo voy a presentar en grosso modo. ¿Por qué es que dentro del pueblo de Dios existe tanta gente quejándose? Primero, porque la presencia de Dios ya no está en ellos. Una de las razones por las que nos quejamos muchas veces es porque muchas veces, y valga la redundancia, la presencia de Dios no está manifestada o no está en nosotros. Amén. Amén. O no se manifiesta en nosotros. Y cuando la presencia de Dios no se manifiesta en nosotros, suele suceder que comenzamos a quejarnos. Porque si Dios realmente estuviese manifestado en nosotros, como debe ser, o permitiéramos que Dios se manifestara en la manera en que Él quiere hacerlo, no saldría la queja, sino que saldría alabanza. Gloria a Dios. Amén, Y gloria. en vez de quejarnos, habría alabanza. Amén. Miren que no estoy hablando que Dios no habite ni viva Cristo y el Espíritu de Dios en la persona. Estoy hablando a personas convertidas que han tenido una experiencia con Dios, pero que no permiten que esa presencia se manifieste. Amén. Porque un verdadero cristiano que tiene la presencia de Dios permite que esa presencia se manifieste. Ah, gloria a Dios. Entonces Israel había perdido el arca. Habían pasado 20 años y durante esos 20 años se la habían pasado quejándose. Quejándose. Entonces es importante que nosotros siempre estemos gozosos. Amén. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Regocijaos siempre en el Señor. Ahora, vamos a entrar ahora en materia. El arca había sido robada. Con esto no estoy diciendo que la presencia de Dios sea robada. Estamos usando este símil, estamos utilizando este ejemplo para aplicarlo a una realidad cristiana. ¿Me explico?
Ahora no dice que el diablo vino y me robó la presencia de Dios. No, no. El diablo no puede robar la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Él no puede hacerla. Imagínense, robarse la presencia de Dios. No. La presencia de Dios está allí y estará allí. Por eso que yo he dicho, la gente dice, venga, alabemos, venga y permitamos y traigamos la presencia de Dios.